Buenas noches, amigos. Les habla Carlos Heredero en este espacio dominical dedicado a la emergencia climática, la crisis climática, el cambio climático, el calentamiento global, global warming o como quieran llamar. En esta oportunidad tenemos, como siempre, noticias muy interesantes y vamos a terminar con las más golpeantes, por supuesto, al final, que están bien reservadas para eso. Vamos a saludar primero a los amigos que están por acá. Rubén, bienvenido, buenas noches, fuiste el número uno. Nelson, bienvenido, buenas noches. Tenemos unas cuantas personas más, pero todavía Facebook no me muestra los nombres y quiénes son. Entonces hay que esperar un poquitico. Hay que darle tiempo a Facebook a que reaccione. Hoy estaba precisamente revisando Facebook, iba a postear una cosa y se explotó el app y decía que estaba actualizándose y era una locura aquello, pero bueno, esperemos que todo salga bien. Vamos a comenzar cuanto antes con todas las noticias. Me imagino que ya han visto algunas de las noticias más impactantes aquí en los Estados Unidos con respecto a la cantidad enorme de tornados que hay. Pero bueno, vamos a comenzar con las noticias más suaves, ¿no? Como siempre hago. Vamos a quitar el sonido y vamos a comenzar a comentar sobre este tipo de noticias que son más relajadas para no calentarnos tan pronto. A ver si puedo mover bien la barra de herramientas, que a veces me da un problema con Zoom. Bien, eh, otras veces hemos mencionado la historia lamentable de los corales. ¿Bien? Los corales están condenados a muerte. O sea, traigo aquí un material, una entrevista que está en inglés, pero bueno, es un científico español y la traigo para el final precisamente el video porque hay cosas allí impactantes, impactantes. Bien, pero con respecto a los corales, he dicho varias veces que están, bueno, están condenados a la extinción, a la muerte, porque realmente, como todos sabemos y particularmente desde el año 2023, tenemos olas de calor en el océano. Bien, o sea, ya no son olas de calor en la atmósfera y que las sufrimos nosotros y los animales que viven en tierra, ¿no? O sea, ahora las olas de calor se han incorporado al océano. Recuerden que el océano ha estado absorbiendo el 91% de todo el calor, de toda la energía que entra a la Tierra. O sea, realmente ellos, por ser una gran masa de agua, tienen una gran capacidad de almacenar calor y eso nos ha salvado de cocinarnos aquí, ¿no? Realmente si no existieran los océanos, o sea, no existirían. Realmente las temperaturas estarían en un nivel que no permitirían la vida de los seres como nosotros aquí en el planeta. Pero con respecto al tema de los corales, el año pasado, bueno, ustedes deben saber, o sea, está la Gran Barrera Coralina de Australia, que es la más grande, que tiene miles de kilómetros de extensión, y está la barrera coral, por ejemplo, aquí de los Cayos de la Florida, que depende, y aquí hay una imagen, para aquellos que están en podcast, bueno, es una imagen donde se ven gran parte de los corales que ya tienen el proceso que le llaman blanqueamiento, ¿no? Que el alga escapa, o sea, deja de funcionar el proceso este simbiótico donde una alimenta a la otra y la otra protege al otro, ese mecanismo se rompe y sale expulsada el alga, entonces el coral se muere de hambre, para decirlo así. Entonces, este proceso de blanqueamiento depende ahora particularmente de la temperatura en el agua, además de que hay otros procesos que están actuando también. O sea, los océanos están, vamos a decir, enfermos. Voy a decirlo así al inicio del programa. Al final voy a usar otra palabra. Pero realmente hay una gran preocupación por los científicos porque dicen que incluso los esfuerzos que hay para rescatar los corales, o sea, hay personas trabajando en muchos lugares del mundo, conservacionistas, tratando de cultivar corales y luego sembrarlos de nuevo en el mar. Y como el año pasado sucedió, por ejemplo, usted siembra corales y cuando llega la temporada del verano, pues se mueren los corales que usted sembró. Y se mueren también una buena parte, se blanquean y después se mueren una buena parte de los que están en estado salvaje, ¿no? Entonces, realmente los corales, y esto lo digo cada vez que hago el programa y hay que metérselo en la cabeza, los corales no son simplemente una cosita de adorno que las personas se cuelgan en el cuello o que ponen en la pecera en su casa para tener unos pececitos bonitos o de adorno en las paredes o lo que sea. Los corales son un entorno importante para el sostenimiento de la vida en el océano. Bien, entonces, la cuarta parte de las especies marinas viven en los corales.
en los arrecifes de coral. Los corales nos protegen del oleaje en las costas, ¿bien? Nos protegen de los huracanes cuando hay olas de marea. Son una gran entrada, un importante vínculo económico para todas las comunidades que viven en la zona, particularmente aquí los cayos dependen en gran parte de la pesca, del buceo, del turismo, bien, el turismo que está relacionado con la visita a los corales. Eso es importantísimo por ejemplo, aquí el caso de los cayos aquí de la Florida, ¿ok? Y muchas otras comunidades en el mundo. Entonces, independientemente de todo eso, si los cayos, o sea, si los cayos dejan de recibir la influencia económica, el beneficio económico que les da los corales, los arrecifes de coral que hay en la zona, una gran parte de las personas de los negocios van a tener que abandonar. ¿Ok? O sea, recuerden, aquí no traigo el tema, pero la enfermedad que tienen los tiburones sierra, los peces sierra y otros peces, muchas especies de peces que hay en los cayos, que están dando vueltas, se ponen a dar vueltas y vueltas hasta que se mueren. Y que no sabemos qué cosa es lo que está sucediendo. Evidentemente, o sea, eso evidentemente tiene que ver con el calentamiento global, con el cambio climático. O sea, no hay duda, eso no hay duda. O sea, en la medida que el agua está más caliente, al igual que en la atmósfera, las enfermedades tropicales comienzan a ser peores, más abundantes y comienzan a moverse también hacia el norte, ¿no? En la medida que las temperaturas van subiendo. Entonces, realmente estos eventos de blanqueamiento del coral, los científicos están diciendo que los corales ya están condenados. Entonces, en este artículo preguntan, bueno, ¿cómo serán las barreras de coral en el 2100, por ejemplo, dentro de 70 años, 70, 75 años? Y muchos de los científicos dicen que no esperan que sobrevivan para esa época. ¿Sí? Entonces, esto es un mal síntoma, es sumamente importante. O sea, cuando usted está enfermo y tiene fiebre, usted comienza a tener síntomas, uno de los cuales es la fiebre, ¿no? Empieza a sentirse mal, empieza a tener dolor en los huesos, en los músculos, en las articulaciones. Así le está sucediendo al océano. Bien, el océano está comenzando a dar los síntomas de enfermedad grave. Y uno de ellos importante es el asunto de los corales. Dicho sea de paso, están pensando en traer, hay unas especies de corales en el Mar Rojo que son bastante resistentes a altas temperaturas en el mar. Y bueno, están pensando en comenzar a extender esas especies de corales del Mar Rojo, comenzarlas a sembrar en zonas, incluyendo aquí los cayos de la Florida, porque son más resistentes al calor y sería la única posibilidad de mantener cierto tipo de corales, ¿no? Lamentablemente el coral es una especie que demora mucho en crecer. ¿Sí? O sea, se muere rápidamente y para crecer demoran varios años. Entonces, realmente este es un tema sumamente preocupante, no solo para la naturaleza, sino también para la economía, para el ser humano y para todos los que habitan en esta zona. ¿Bien? Aquí traigo, como les dije, un material al final que va a profundizar en este tema, que está extremadamente preocupante. Y este otro artículo también, o sea, comienza a haber preocupación. O sea, esto se está tocando en todas partes del mundo ya porque lo están diciendo. Este es el final de los arrecifes de coral. ¿Sí? Y este dibujo lo dice todo, ¿no? O sea, son tumbas, en lugar de ser arrecifes de coral, son tumbas. Y realmente todas las especies, los peces y todos los crustáceos, todos los animalitos que viven allí, todo eso que depende del coral, probablemente también una gran parte de esas especies vayan a la extinción junto con los corales. Bien, preocupante. Bueno, este artículo, por suerte, está en español para aquellos que bueno, como habla hispana por acá, pero, o sea, este profundiza un poco porque ya este no solo habla del asunto de los corales, o sea, este habla en general de las olas de calor en el océano, que es una gran preocupación de los científicos porque están sospechando, ¿eh? O sea, como esto comenzó a suceder en el 2023, estamos a prácticamente un año de que está sucediendo, ¿no? Entonces, los científicos, hay muchos científicos que están discutiendo sobre el tema y hay algunos que están sospechando que este es un cambio. Este pudiera ser una indicación, estas olas de calor en el océano, pudieran ser una indicación de que sea un cambio radical en el sistema del planeta que no podrá ser revertido en una escala de tiempo humana, al menos. ¿Eh? Y aquí dentro de las cosas que dicen, bueno, las preocupaciones que hay porque no conocen el origen, o sea, no tienen idea de cómo está sucediendo, de qué mecanismo está funcionando. Evidentemente, uno de ellos es que estamos metiendo calor en el océano a nivel hace unos años atrás eran el equivalente a la explosión de 5 bombas atómicas de Hiroshima por cada segundo.
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ¿ok? Y ya las últimas cifras que están dando algunos científicos es que pudiéramos estar a nivel de 7, 10, 11 bombas atómicas de Hiroshima por segundo inyectando energía en el océano. ¿Sí? Evidentemente, en algún momento eso tiene que explotarnos en la cara. ¿Sí? Tenemos que chocar contra esa pared en algún momento. Entonces, los cambios que están ocurriendo, estas elevadas temperaturas en el mar. Renata, bienvenida, buenas noches. Los científicos están discutiendo, bueno, el fenómeno del niño que está ahora pasando, o sea, está ya terminándose. Estamos pasando a una etapa intermedia y de ahí vamos a pasar a la niña, que va a favorecer muchísimo los huracanes aquí y en otras partes del mundo. O sea, hablan del problema de la famosa erupción del volcán en el Pacífico, Hungatonga, si mal no recuerdo, se llamaba, que inyectó grandes cantidades de vapor de agua en la atmósfera, ¿bien? Y también el cambio de combustible en los barcos de la Marina Mercante, que eso ha contribuido a inyectar más energía en el océano todavía. Entonces, independientemente de todos esos factores, hay algún otro factor, hay algo que no sabemos qué cosa es, que está haciendo que el agua del océano mundial esté más caliente. Bien, o sea, sabemos y podemos tomar en cuenta estos factores que hemos mencionado, pero hay algo que está sucediendo y no sabemos qué cosa es. Los científicos no saben por qué, ¿ok? No saben cuál es la causa, pero evidentemente el calentamiento, las olas de calor en el océano, hay algo extra allí que puede ser perfectamente, pudiera ser, y yo no estoy diciendo que sea porque nadie lo está diciendo todavía, porque no tenemos seguridad de ello, pudiera ser que estemos llegando a un límite de la cantidad de calor que pueda absorber el océano. Bueno, eso sería una muy mala noticia para todos nosotros, para los sistemas biológicos del planeta en general. Bien, entonces, todos los científicos, la mayoría, los que están estudiando esto, dicen que repiten que esto pudiera ser un indicador de que estamos asistiendo a un cambio radical en el sistema oceánico del planeta Tierra. O sea, un cambio que no pudiera ser revertido en escalas de tiempo humanas, al menos. Recuerden que el dióxido de carbono que nosotros ponemos en la atmósfera va a estar allí al menos por 1000 años, haciendo el efecto invernadero. ¿Ok? O sea, para que no piensen que si dejamos de usar los automóviles mañana, bueno, ya pasado mañana no se va a detener el calentamiento. Eso no va a ser así. Bien, lo que estamos haciendo, el experimento que estamos llevando a cabo en el planeta, es en escalas de cientos y miles de años. ¿Ok? Lo van a sufrir nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones futuras por ahí para allá que sobrevivan, ¿no? Bueno, entonces, aquí están hablando, bueno, la posible alteración de los sistemas que rigen el comportamiento del clima y que pudiera estar sucediendo este cambio con mucha antelación con respecto a lo que habían avisado los científicos, que llevan años y años advirtiendo de esta posibilidad. Entonces, una de las grandes muestras de esto, una de las grandes preocupaciones, es la cuenca del Atlántico, que nosotros aquí estamos muy, vamos a decir, muy cerquita de ella y estamos a merced de lo que ocurra, ¿no? También ciertas porciones del Pacífico, afectadas en este caso por el Niño. En el caso del Atlántico, la temperatura superficial está entre 1 o 2 grados Celsius por encima de la base de comparación entre el año 1971 al 2000. Pero en algunos lugares, como Sudáfrica, Japón, ciertos Países Bajos, esa anomalía llega hasta 3 grados Celsius por encima de ese promedio. ¿Bien? Eso es grave. Eso es grave. Recuerden que para que tengan una idea de comparación, el famoso Acuerdo de París pretendía limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales para evitar los peores efectos del cambio climático. ¿Bien? Entonces, esta noticia la voy a dejar aquí, o sea, es bastante extensa y menciona unas cuantas cosas. Uno de los factores importantes, dicho sea de paso, como el agua tiene una gran inercia, la escala de tiempo de los océanos es mucho más lenta que la de la atmósfera. O sea, cuando, por ejemplo, se pasa del día a la noche, la Tierra se enfría mucho más rápido que el océano. ¿Ok? Todos aquellos que navegan, que salen en bote y todo eso, deben saber eso porque hay cambios en la dirección de los vientos y todo en la medida que oscurece o que amanece, cuando atardece, cuando amanece. Hay cambios en la dirección de los vientos provocadas por la diferencia de temperatura, sobre todo en las regiones sobre tierra. ¿Ok? Pero el océano tiende a guardar más el calor. Europa, el continente europeo sabe muy bien eso. ¿Bien? O sea, las temperaturas tan benignas que hay en Europa que permiten no solo la habitabilidad de Europa, sino el cultivo de todo tipo de productos agrícolas,
tienen que agradecerlo a la corriente del Golfo que sale de aquí, del Golfo de México, y que va a parar allá arriba y le suministra calor, hace que el clima de Europa sea menos frío y permite que sea habitable por los seres humanos y permite que sea cultivable esa zona. ¿Bien? O sea, recuerden que hablamos de la famosa corriente AMOC, que está amenazando con detenerse, que se está frenando. Si esa corriente deja de funcionar, Europa deja de recibir ese calor que está recibiendo actualmente. Y recuerden que en 30 años, ¿cuánto pudiera haber en París? 150 pies de nieve. Bien, o sea, para que tengan una idea de las cosas que estamos hablando, bien, no hay idea de cuándo, no tenemos idea, los científicos no se atreven a predecir cuándo van a ocurrir esas cosas porque nunca hemos acudido a ese tipo de cambios. Históricamente nunca hemos presenciado ese tipo de cambios. Bien, de pozo, mi hermano, buenas noches. O sea, toda la civilización humana se ha basado en un intervalo de temperaturas bien estrecho y muy conveniente para el desarrollo de nuestra civilización. ¿No, no se quiten eso de la cabeza, porque yo sé que hay personas que dicen el clima ha estado cambiando siempre. No, señor, el clima ha estado cambiando siempre, pero en nuestra época ha estado relativamente estable. Si el clima cambia como ha estado cambiando siempre, vamos a regresar o bien a edades de hielo o a cuestiones de temperatura donde van a ser no super, ¿cómo es? Que no vamos a ser capaces de sobrevivir. ¿Bien? Entonces, una de las primeras cosas, por supuesto, que se va a ir del aire en esos casos, ¿qué cosa es? La civilización humana. Y de ahí para allá ya saben todo, ¿no? O sea, un colapso de la civilización implicaría un montón de muertes por falta de alimentos, por falta de servicios básicos y un montón de cosas más. ¿Bien? Entonces, aquí vuelven a tocar, bueno, por supuesto, a lo largo de 2023 la ola de calor oceánico se extendió a más del 90% de la superficie de los océanos. O sea, estos son malos indicadores para el futuro no lejano, el futuro próximo. Bien, Gilad, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Estamos solamente calentando motores por acá. El asunto del famoso polvo del Sahara, y aquí les voy a mostrar ahora. Esto es en los Montes Pirineos en Europa, para aquellos que lo están escuchando en podcast. O sea, la nieve se ve amarillenta, ¿ok? Y eso es recubierta por el polvo del Sahara. ¿Ok? O sea, una parte del polvo que sale del Sahara está subiendo hacia Europa, la otra parte viene para acá, que juega un ciclo importante en un factor importante en todo el ciclo de la vegetación aquí en América del Sur, sobre todo en la Amazonía. Bien, y este es una imagen de cómo están las temperaturas en el océano Atlántico. ¿Ok? Fíjense, todo lo que es el agua que está frente a Europa, en el mar Mediterráneo, frente a África, al oeste de África, toda la zona esta ecuatorial del Atlántico, el mar Caribe y por supuesto entrando hacia el Golfo de México. Toda esa zona está bien caliente. ¿Qué es lo que nos está ayudando? Bueno, el hecho de que este polvo del Sahara, déjame ver si puedo reproducir, este video está en un tweet, pero aquí abajo sí creo que yo tenía una animación, ese se reproducía automáticamente. Bueno, la cosa es que ese polvo del Sahara, cuando se traslada por los vientos, es trasladado por el viento sobre el océano, reduce la cantidad de energía que llega al océano. ¿Okay? Esto enfría un poco el océano y va a reducir, mientras esté funcionando el mecanismo del polvo del Sahara, que dicho sea de paso, están hablando de alrededor de una semana o 10 días, no mucho más, mientras esté el polvo del Sahara entrando en el Atlántico, se van a reducir las posibilidades de que surjan huracanes, ¿eh? Tormentas importantes. Entonces, ¿qué están diciendo? Y aquí es importante porque las personas piensan, este gráfico aquí dice, fíjense cómo se ha reducido la temperatura superficial del océano Atlántico en las zonas aquí cercanas a las Islas Canarias, toda la zona esta ecuatorial, ¿bien? Pero lo más importante de esto es que el agua ha estado tan caliente por tanto tiempo que no solo está caliente en la superficie. O sea, en la superficie se ha reducido un poco la temperatura producto del efecto del polvo del Sahara, ¿verdad? Pero en las profundidades, cosa que no es muy común tampoco, ¿ok? En las profundidades el agua está caliente. O sea, el efecto del polvo del Sahara es superficial sobre el océano, pero debajo el agua sigue caliente. Para que el polvo del Sahara nos ayudara a enfriar las capas inferiores, tendría que estar semanas y semanas allí flotando sobre el océano para comenzar a generar un efecto importante, ¿no? Que se notara en la reducción de huracanes y de ciclones. Entonces, miren este gráfico, esta línea roja aquí
que llega hasta abril 15 solamente, pero dice, fíjense cuán por encima están las temperaturas del océano, ¿ok? Con respecto al promedio. El promedio es la línea azul, fíjense, y nosotros, y el promedio que llegó hasta el 2023, por supuesto. Fíjense, en el 2024 hemos estado todo el tiempo muy por encima de la cantidad de energía en el océano de la que normalmente habría. ¿Okay? Y esa cantidad de energía, tarde o temprano, se va a traducir en ¿qué? En tormentas, en huracanes, ciclones, como quieran llamar. Y por supuesto, en el Pacífico va a ocurrir algo similar con los tifones. Pero en el caso de acá del Atlántico, que tanto nos preocupa, prepárense, particularmente aquí la costa este de los Estados Unidos, Golfo de México, Cuba, el Caribe. Bien, vamos a ser golpeados este año. Bien, no les sorprenda cuando comiencen a desarrollarse los organismos ciclónicos. Bien, el tema del permafrost. Acaban de confirmar, bien, y estos estudios son muy difíciles de llevar a cabo, acaban de confirmar que el permafrost de las zonas norte del planeta, eso implica Siberia, ¿okay? Toda la zona de Rusia, Siberia, el norte de Canadá, Alaska, está emitiendo más gases de efecto invernadero de los que captura, de los que absorbe. ¿Bien? O sea, ya el efecto del permafrost y estos lagos que ven en esta imagen no son por gusto, ¿ok? Esos son lagos producto del derretimiento del permafrost. ¿Sí? Todo ese suelo, el permafrost, recuerden que el permafrost es un suelo congelado al menos por 2 años. ¿Sí? Y, o sea, es un suelo que está permanentemente congelado con agua. El agua que está en el suelo, embebida en el suelo, está congelada continuamente. Cuando esa agua se derrite, forma estos lagos y todo eso, pero el suelo pierde consistencia. Entonces, yo aquí no lo voy a tocar, pero yo tengo, recuerden una de las primeras presentaciones que yo hice con imágenes de los edificios en Alaska y otras zonas donde hay permafrost, las carreteras, las pistas de los aeropuertos se desbaratan porque el permafrost cuando se derrite, pierde la consistencia. Y la consistencia del suelo es la que determina la supervivencia de las carreteras, de los aeropuertos, de los edificios, de las casas. Bien, entonces los edificios empiezan a derrumbarse, las carreteras empiezan a aparecer montañas rusas más que otra cosa. Bien, las pistas de los aeropuertos igualmente. Pero el asunto es que en el permafrost, que es suelo congelado, ese suelo ha estado congelado por decenas de miles de años. ¿Okay? Eso lleva congelado desde antes del final de la glaciación. Nunca se ha derretido. Y ahora se está derritiendo por primera vez. Y debajo de ese suelo, ¿qué cosa hay? Hay un montón de plantas, de animales muertos. ¿Okay? Todo eso nunca se ha descompuesto porque ha estado congelado. Y ahora ha comenzado a descomponerse. Y cuando se descomponen, ¿qué liberan? Liberan dióxido de carbono, liberan metano. Son gases de efecto invernadero. ¿Sí? Entonces, lo que están diciendo los científicos aquí, de forma bien clara, es que ya el permafrost, en lugar de absorber gases de efecto invernadero, ahora los está liberando. Esto es un ciclo de realimentación positiva y es extremadamente peligroso. Las mejores estimaciones que tenemos hasta ahora de la cantidad de carbono que hay metido en el permafrost es el doble o más de lo que tenemos en la atmósfera actualmente. ¿Okay? ¿Qué implicaría eso? No he visto cifras que digan qué nivel de calentamiento implicaría si todo eso se libera. Por supuesto, eso va a demorar decenas, cientos y quizás 1000 años en salir todo eso, ¿no? Pero, o sea, en la medida que vaya saliendo, en la medida que las temperaturas de la atmósfera suban, más permafrost se va a derretir, más dióxido de carbono y más metano va a liberar. Y eso a su vez nos va a calentar más. Eso se llama un ciclo de realimentación positiva y es extremadamente peligroso porque la mayoría de los modelos que tenemos, si no todos, los modelos de pronóstico climático, no tienen en cuenta eso porque no lo hemos estudiado lo suficiente. Bien, repito, es la primera vez que estamos acudiendo a ver este tipo de fenómenos en la historia de la humanidad. Bien. Y entonces, aquí hice una pregunta, ¿no? ¿Cuántos billones de toneladas métricas de CO2 hay en la atmósfera? Bueno, 3 trillones de toneladas métricas. Aquí lo dicen 3 trillones, o sea, 3.000 millones de toneladas métricas de CO2, de los cuales un tercio han sido inyectados ¿por quién? Por el ser humano. Y ese es el que está generando el calentamiento extra. ¿Okay? O sea, el efecto invernadero funcionaba con 2000
billones de toneladas. ¿Okay? Cuando le inyectamos 1.000 billones de toneladas más, ya ahí la cosa se fue de control para la naturaleza. Bien, hemos desequilibrado el equilibrio de la naturaleza. Bien, siguen las personas preguntando por lo que sucedió en Arabia Saudita, ¿no? Con el problema este de la lluvia enorme. Y dicho sea de paso, o sea, hay muchos artículos que están diciendo que cayó la lluvia de un año en 24 horas. En realidad, en la zona donde más llovió, el promedio de lluvia en un año es de 100 milímetros, o sea, 4 pulgadas aproximadamente. ¿Eh? Lo que cayó en Al Ain, una ciudad que está a 62 millas, 100 kilómetros de Dubái, cayeron 256 milímetros, 10 pulgadas de agua. ¿Okay? Eso es la cantidad de agua de 2 años y medio, no de un año. ¿Okay? O sea, imagínense 2 años y medio de lluvia que caigan en 24 horas. Por eso es que han tenido los problemas que han tenido. ¿Y por qué se generan este tipo de fenómenos? Porque mientras más caliente esté la atmósfera, ¿cuál es la lectura? Por cada grado Celsius más caliente que está la atmósfera, absorbe un 7% más de vapor de agua. Por lo tanto, llueve mayor cantidad de agua, llueve con más intensidad. ¿Eh? Entonces, este tipo de fenómenos se va a ir distribuyendo por todo el mundo. Ya hemos visto eso, de este tipo de fenómenos de lluvias súper intensas en muchos lugares. Aquí traigo algunos videitos que están de lo más interesantes, ¿sí? Sobre el caso de China. Pero definitivamente no fue la siembra de nubes. La siembra de nubes que hacen los seres humanos, esa incrementa cuando más la lluvia que va a caer en un 15%. ¿Okay? Esto que estamos hablando aquí quizás sea un 200%, 250% de la cantidad de lluvia normal. Eso no tiene que ver con lo que puede hacer el ser humano. ¿Bien? O sea, lo está haciendo el ser humano cuando calienta la atmósfera, bien, con la inyección de gases de efecto invernadero, pero esto no tiene que ver con la siembra de nubes. ¿Okay? Esto es consecuencia del cambio climático, el calentamiento global o como quieran llamarlo. Bien. Bueno, el problema de los escépticos del cambio climático, que vamos a llamarle así, escépticos del cambio climático, ¿no? Muchas veces se hace con mala intención, otros lo hacen quizás por sentimiento de supervivencia, que eso le sucede a cualquiera cuando le dicen que la cosa se va a poner bien mala, hay malas noticias, muchas personas activan un switch, un chuchito para negar lo que está pasando y virar la cara hacia otro lado y seguir su vida como si nada, ¿no? Entonces, están saliendo y dicho sea de paso, hay personas que me han bloqueado porque les he dicho la verdad en la cara, poniendo imágenes como esta que les voy a poner ahora, un gráfico del año de que en la Antártida el hielo estaba creciendo en lugar de disminuir. Y eso sucedió en el 2019. Cuando usted vea un gráfico de esto, inmediatamente busque, y lo puse bien grande, en la parte izquierda abajo dice el área de crecimiento del año 2019. ¿En qué año estamos? En el 2024. ¿Okay? La Antártida lleva más de 20 años perdiendo hielo continuamente. ¿Okay? Que haya un año en que crezca un poquito más, eso no significa nada para los efectos relacionados con el clima. O sea, para la meteorología sí puede significar. Recuerden que la meteorología está basada en un intervalo de tiempo corto, días, semanas. La climatología habla de relaciones que tienen que ver con 10, 20, 30 años o más. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes vean este tipo de mapa, porque ya les digo, a mí me llegó ayer, se hizo viral el post de un personaje, un alemán, creo que es alemán, es un tipo que tiene hasta una foto de perfil que parece el pobre, que tiene problemas mentales. Pero, o sea, hubo personas que me bloquearon porque ya le mandé los datos actualizados. Realmente el dato del hielo en la Antártida, como todo el mundo ya debiera saber, se está reduciendo la superficie de hielo, se están derritiendo los glaciares. Zoraida, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, ¿ok? Y este tipo de negación, los negadores de lo que está sucediendo, andan por todos lados en Facebook, andan algunos que lo están haciendo por voluntad propia, por conciencia propia, por miedo a lo que va a pasar, otros lo están haciendo porque les pagan las compañías de petróleo, otros lo hacen por partidismo político o por lo que sea, por ideología o por lo que sea. ¿Ok? Entonces, esto es importante. A las personas que dicen eso hay que hacerle frente, señoras y señores, porque estas personas son uno de los tantos que nos están ayudando a contribuir a que esto se siga empeorando. ¿Bien? La falta de conciencia con respecto a lo que está sucediendo está ayudando a llevarnos hacia el abismo, hacia el barranco. Bien. Bueno,
Aquí es otra historia del mismo tipo. Esta está en The Guardian. También son propagandas, lo llaman en ad, ¿no? En inglés. Son propagandas que ponen en periódicos, en sitios web, incluso en televisoras, en YouTube se veían muchísimo, una época el año pasado que se vieron muchísimo durante la pandemia, negando el cambio climático, negando el calentamiento global, o sea, dirigidos exclusivamente a eso. Y entonces, imagínense que las instituciones, los grupitos que se crean para crear fabricar este tipo de propaganda, le ponen nombres muy bonitos, muy bonitos. El grupo del estudio del clima, grupo del estudio del clima, y lo que se dedican es a negar lo que está sucediendo. ¿Okay? Y eso lo vemos en los partidos políticos y todo eso, que cuando crean cualquier cosa para buscar dinero o para una campaña para ciertos objetivos, le ponen nombres muy bonitos a las cosas, aunque estén haciendo lo contrario de lo que dice el nombre. ¿Sí? Y entonces, realmente, este grupo de estudio del clima, CSG, en Australia, bueno, al final le quitaron el anuncio porque definitivamente, o sea, y es importante, hubo personas que estuvieron indicándole, creo que esto fue en Facebook, estuvieron indicando, marcando que este anuncio era misleading, o sea, que era desinformación. ¿Sí? Hasta que, bueno, un periodista de este mismo periódico, The Guardian, también y otra gente llamaron la atención y al final tuvieron que retirar el anuncio. ¿Okay? O sea, porque lamentablemente el dinero está ayudando a esto. Bien, o sea, si tú tienes dinero, tú puedes pagar el anuncio que te dé la gana. Y entonces, si ese anuncio lleva desinformación, eso está contribuyendo a aumentar el problema y a hacernos más difícil enfrentar o reducir el problema. ¿Eh? Entonces, esto es algo que hay que estar continuamente encima de eso. Ya les digo, esta imagen de la Antártida con más hielo en el año 2019, a mí me generó, dos personas me bloquearon. Eran amigos, ¿no? Entre comillas. Al final, ustedes saben cómo son los amigos de Facebook. Eran amigos, entre comillas. Cuando les puse los gráficos actuales, inmediatamente me hicieron así. ¿Por qué? Porque no aceptan la realidad, no aceptan la verdad. ¿Okay? Están, como se dice en inglés, cherry picking. Están cogiendo con pinzas los hechos que les convienen para mantener lo que ellos consideran su verdad, ¿no? Así que muy importante estar al frente de estas cosas. Los estuarios, o sea, la parte donde los ríos se unen con el mar. No recuerdo si fue el domingo pasado o el antes pasado. Yo di la noticia de que los manglares, las ciénagas, los humedales, todo eso está desapareciendo. ¿Por qué? Porque el nivel del mar está subiendo. Entonces, los estuarios, que es uno de los lugares más importantes y que también tiene que ver con esto, donde están precisamente con el mangle y todo esto, son lugares donde nacen, se crían peces, cangrejos, o sea, es un lugar importante, le llaman los lugares de nacimiento, ¿no? Nursery del mar. Y entonces están desapareciendo. Dicen que el 20% de los estuarios han desaparecido en los últimos 35 años en todo el planeta. En todo el planeta. 20% es una quinta parte. ¿Okay? O sea, y eso implica que hay menos especies que nacen, menos pececitos, menos cangrejitos, y eso afecta finalmente que también la economía, ¿okay? Los estuarios, los humedales, la ciénaga, todo eso son parte importante del mantenimiento de los peces, de la cantidad de peces y de crustáceos que hay en el mar. Recuerden que hemos hablado del caso de los famosos cangrejos de Alaska, que 10.000 millones de ellos desaparecieron de un año para el otro y se acabó la industria. Está muriéndose el salmón, ¿verdad? Todo eso, todo ese tipo de industria va a desaparecer. Y esto va a llevar también a la desaparición de varias industrias. Toda esa pesca en la costa, todo eso va a ir desapareciendo. Bien, y de eso tengo aquí al final una noticia súper importante. Eri, mi hermano, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Entonces, en los últimos 35 años, más de 100.000 hectáreas, 250.000 acres de estuarios han sido convertidos a agricultura, o sea, han sido secados o se han transformado en lugares para urbanizar, o sea, para fabricar edificaciones, calles y supermercados y todas esas cosas que nosotros hacemos. Lo que quieren hacer aquí en los Everglades, por ejemplo, cada vez ir poniendo más cosas sobre los Everglades para hacer dinero dos o tres personas. No se confundan con eso, ¿ok? O sea, alguien se va a hacer millonario con el proyecto, pero le importa tres pepinos si después no hay agua, si después hay que abandonar la ciudad por la razón que sea. ¿Okay? O sea, se está destruyendo la naturaleza, que es la que nos sostiene a nosotros, porque algunos quieren hacer dinero. Compran a los políticos y allí se fabrica una ciudad, se fabrica un pueblecito o se ponen vacas y cosas de esas para que dos o tres personas hagan dinero. Y eso afecta a todos,
A esos que hacen dinero no van a pagar por el desastre que han creado después. ¿Ok? Se van con su dinerito a hacerse búnkers en Nueva Zelanda y en Hawái. ¿Ok? No se equivoquen con eso. No se equivoquen con eso. Estén claros con eso. Bien, la famosa ingeniería atmosférica, la geoingeniería, sigue el tema calentándose, sigue el tema calentándose, porque realmente ya hay propuestas, o sea, hay científicos que ya están tomando muy en serio, están analizando la posibilidad de tomar medidas con respecto a la geoingeniería. ¿Qué cosa es esto? Para aquellos que no han estado en la charla, o sea, es cambiar, modificar la atmósfera terrestre para reflejar la energía que viene del sol para reducir el nivel de calentamiento de la atmósfera. Bien, esto es extremadamente preocupante para muchos científicos. Se está pensando muy en serio, pero hay lugares que están prohibiendo. Y les voy a decir, habían dos lugares, creo que era California, uno de ellos, que realmente prohibió, hace ilegal este tipo de experimentos y eso está también equivocado. O sea, los experimentos pueden ser peligrosos, ¿eh? Si se hacen sin control, si se hacen sin tener la idea de qué consecuencias pudieran tener. Pero, por ejemplo, aquí hay 60 científicos climáticos, expertos del clima, que dicen que firmaron una carta en el 2022 para pedir, o sea, que se hiciera un acuerdo de no trabajar en la geoingeniería. O sea, para dejar de usar la geoingeniería. A nivel que estamos, eso lo veo muy dudoso. El nivel de calentamiento que tenemos en la atmósfera, en el océano, en la tierra es tan grande que vamos a tener que recurrir a todos los métodos posibles para no cocinarnos aquí. Para no acabar con la vida en la tierra. Entonces, Tennessee, aquí mencionan Tennessee y otros estados han considerado leyes para hacer ilegal la liberación de ciertos químicos y otras sustancias con la intención de cambiar el clima o la intensidad de la radiación incidente desde el sol. Entonces, esto es extremadamente preocupante, o sea, porque no, lamentablemente terminamos politizando las cosas. ¿Okay? O sea, realmente vamos a tener que usar la geoingeniería tarde o temprano. Lo hemos estado haciendo sin intención. ¿Sí? Es importante que no se pierda eso de, o sea, el dióxido de carbono que hemos estado inyectando en la atmósfera con nuestros automóviles, nuestras fábricas, nuestros plásticos y todo eso, toda nuestra industria, es un experimento de este tipo, geoingeniería, que hemos estado haciendo por 200 años sin querer, sin saberlo, o sabiéndolo y con toda la intención. ¿Sí? Pero ahora vamos a tener que hacerlo, pero probar primero qué consecuencias pudiera tener. O sea, existen dos posibilidades con la geoingeniería. Una es desarrollar cambios en la atmósfera a nivel local, ¿okay? Y otra es hacerlo a nivel planetario. Entonces, ambas pudieran tener consecuencias de muchos tipos. Y particularmente recuerden que, y siempre lo repito, las fronteras no detienen el cambio climático. Las fronteras no te van a proteger contra el cambio de clima. ¿Ve? Si un país, digamos, Estados Unidos, decide usar geoingeniería y eso afecta y genera lluvias enormes, inundaciones y muertos en Canadá o en México, va a haber un problema. Va a haber un problema político. ¿Sí? Si lo hace un país de Europa y los demás países comienzan a sufrir inundaciones o sequías por consecuencia de eso, va a haber problemas políticos. ¿Bien? Recuerda que aquí hemos hablado en otras ocasiones que el cambio climático que va a generar guerras por recursos, incluyendo el agua, ¿okay? Pero también por consecuencia de todos estos efectos que pudieran llevarse a cabo. Entonces, ahora se están analizando dos posibilidades. El aumento de brillo de las nubes marinas, que es lo que hacían los barcos mercantes cuando tenían el petróleo pesado que ahora finalmente a partir del año 2021 se ha prohibido. O sea, y aquí hay una imagen, para aquellos que están en el podcast la voy a describir. Aquí está la costa oeste, creo que es la costa oeste de Estados Unidos, sí, el Pacífico, exactamente. Y esas nubes blancas que se ven, esas líneas blancas que forman unas nubes, eso no es otra cosa que el humo que dejaban los barcos marinos, los barcos de mercantes. ¿Okay? Y entonces, ese humo que contenía sulfuros servía de centros de condensación para las gotitas de agua y generaban nubes. Y esas nubes reflejaban la energía del sol hacia el espacio y evitaban que el océano se calentara. De hecho, una de las ideas que hay y una de las causas posibles del calentamiento de estas olas enormes de calor en el océano mundial pudiera tener que ver con el cambio de combustible en los barcos mercantes. ¿Okay? Que ese combustible nuevo no genera tanto sulfuro, por lo tanto no genera esas nubecitas blancas que hacían reflejar
la luz del sol, el calor del sol hacia el espacio. Entonces, ahora ese calor está entrando en el océano y pudiera ser una de las causas, posiblemente y con casi toda la seguridad lo sea, que esté calentando más el océano. ¿Bien? Entonces, lo que están proponiendo en este programa de aumento de brillo de las nubes marinas sería usar partículas de sal extraídas del propio mar, del océano, y entonces hacerlas volar hacia arriba con ventiladores muy grandes. Y entonces ya han comenzado este grupo de científicos algunos experimentos para simular el efecto que pudieran causar esto, hallar el tamaño ideal de las partículas de sodio, de cloruro de sodio, de sal, que pudieran usarse para esto y qué efectos generarían a diversas alturas en la atmósfera. ¿Okay? Esos estudios son sumamente importantes. O sea, usted no puede comenzar a usar el método sin saber qué consecuencias va a tener. ¿Okay? Entonces es importante estudiarlo y eso nos pudiera dar la idea de cómo controlarlo y llevarlo a que funcionara de forma eficiente y que no dañara a países que estuvieran cercanos, ¿no? Ahora, la otra posibilidad es la inyección de aerosoles en la estratosfera. O sea, mientras que el aumento de brillo de las nubes funcionaría más a nivel local, la inyección de aerosoles en la estratosfera sí funcionarían a nivel planetario. ¿Okay? Imagínense entonces que un país cualquiera, que por supuesto va a ser un país desarrollado, decidiera inyectar aerosoles en la estratosfera, eso afectaría al resto de los países del planeta, tarde o temprano. Así que ya pueden tener una idea de lo que pasaría, lo que pudiera pasar en las Naciones Unidas, ¿no? Porque si la inyección de estos aerosoles benefician a los Estados Unidos cuando los inyecta, por ejemplo, pero cuando se rían por el resto del planeta generan sequía en América del Sur, vamos a tener problemas. Y eso es parte de lo que viene para el futuro, porque estos sistemas de reducción de entrada para protegernos, ¿no? Como sombrillas que nos van a proteger de la radiación solar para reducir la temperatura del planeta, se van a usar en el futuro. No van a ser la razón fundamental, no van a ser el arma fundamental para reducir el calentamiento, pero sí van a ser necesarios para el futuro. ¿Bien? Recuerden que yo siempre, y están hablando aquí de sulfuros, ¿ok? O sea, todo esto está basado en sulfuros. Recuerden que esto es similar, esta inyección de aerosoles en la estratosfera es similar a lo que puede hacer una gran erupción volcánica. ¿Bien? Que dicho sea de paso, o sea, tendría un efecto limitado, o sea, durarían quizás 1, 2, 3 meses, 10 meses, pero un año, pero no más que eso. Habría que volver a inyectar aerosoles de arriba y eso requeriría una gran flota de aviones. Están hablando de 200 aviones, una barbaridad esa con gran capacidad de transporte. ¿Eh? O sea, esto lo vamos a ver en el futuro cercano y esas discusiones van a comenzar a subir de nivel, a calentarse. Esta es una buena noticia. Empleados de Shell, de la compañía que extrae petróleo. O sea, aquí se están usando los conocimientos y la experiencia de los trabajadores de una compañía de petróleo. ¿Okay? Han probado y están creando sus compañías. Dicho sea de paso, esta es una forma de evitar desempleo cuando se deje de extraer petróleo, ¿no? Estos trabajadores están creando compañías para usar los pozos que originalmente se hicieron para buscar petróleo. Entonces, les inyectarían agua porque esos pozos llegan a una profundidad lo suficientemente grande como para que se note una diferencia, se encuentren rocas bien calientes. Entonces, la idea sería inyectar agua allí y esa agua cuando subiría lo suficientemente caliente como para generar energía eléctrica, o sea, con vapor, por ejemplo, o para generar calefacción, por ejemplo, o mover ciertas cosas. Entonces, estos trabajadores, esta experiencia se está haciendo en Texas. Recuerden que Texas, que era uno de los grandes estados más fanáticos del petróleo y las energías fósiles, recuerden que Texas en los Estados Unidos es el estado que más generadores eólicos tiene. No se vayan, o sea, no olviden eso nunca. Entonces, Texas ahora tiene estas compañías que están proponiendo y están haciendo pruebas para crear estas plantas de energía a partir de energías geotérmicas, que pudieran trabajar 24 horas, que eso es una diferencia importante. O sea, las plantas geotérmicas nos pudieran ayudar a resolver el problema que tienen los paneles solares y los generadores eólicos. ¿Okay? Los paneles solares, recuerden que ellos generan energía por el día, no por la noche. ¿Okay? Y particularmente en ciertas horas del día. ¿Okay? En la mañana temprano no tanto, en la tarde bien tarde tampoco. Y los generadores eólicos de viento, recuerden que el viento generalmente está más activo también de día. Y entonces,
La energía geotérmica pudiera ayudarnos, además de la energía nuclear, por ejemplo, que sería la otra opción, pudiera ayudarnos a resolver este bache, este hueco que nos dejaría las energías renovables tipo paneles solares, nos pudieran ayudar a sobrevivir esto, o sea, a aplanar un poco la curva de generación, que es sumamente importante para el futuro, porque obviamente si dejamos usar el petróleo, el gas, el carbón, vamos a tener que tener otras formas de energía que sean más estables, sobre todo durante la noche. ¿Eh? Entonces aquí mencionan que han estado usando el conocimiento basado en el fracking y todo ese tipo de historias. Bien, el problema del ozono, el famoso agujero de ozono ha retornado. O sea, ¿cuándo fue el acuerdo? El acuerdo fue en los 80, 90, ¿no? El acuerdo que resolvió el problema en el 87, 1987, el famoso acuerdo para eliminar los clorofluorocarbonos que era el gas que se usaban, las sustancias químicas que se usaban para refrigeración y que estaban afectando la capa de ozono. Eso fue un gran éxito, ¿eh? Lograr resolver el problema del agujero de ozono, de la capa de ozono. Y resulta que ahora, bueno, no puse aquí el artículo, pero se están detectando que particularmente en Asia, sobre todo en China y la India, están comenzando a haber nuevas emisiones de compuestos que afectan la capa de ozono, pero también este agujero nunca se ha cerrado totalmente y entonces aquí los científicos plantean su preocupación con respecto a los animales que viven en la Antártida. Porque el ozono, o sea, el ozono nos protege de los rayos ultravioleta del sol que causan cáncer en la piel o causan cataratas en los ojos. ¿Bien? Que dañan la vista. Y entonces están diciendo los científicos que normalmente en la etapa que el agujero de ozono sobre el polo sur estaba lo más abierto posible, era en la etapa del invierno donde los animales y las plantas en el polo sur, en la zona sur del planeta, estaban metidos bajo la nieve o estaban protegidos o estaban bajo el agua, bajo capas de hielo, y eso los ayudaba a protegerse de los rayos ultravioleta. ¿Sí? Pero ahora, producto del calentamiento global, ¿okay? O sea, ahora el hielo es menos extendido, hay menores cantidades de nieve, el verano está la temporada de verano dura mucho más tiempo, ¿okay? Y entonces ya los rayos ultravioleta del sol están alcanzando la Tierra en temporadas donde hay menos cantidad de hielo y afectan más a los animales. Entonces ellos dicen que a los pingüinos, por ejemplo, pudieran tener un tipo de plumas y cosas que pudieran protegerlos de cáncer en la piel, pero aún así les preocupa el hecho de que pudieran tener cataratas, ¿no? De que les dañara la vista. Bien. Hay un aviso para la semana que viene, para Texas. Un poquito de agua a refrescar la garganta. Para Texas, recuerden que Texas en el 2021 tuvo oficialmente 200 muertos, ¿no? Por un frente frío que tuvo, un problema del vórtice polar que bajó hasta Texas y hubo, dicen ellos, 200 muertos, ¿no? Las cifras que yo vi en su época fueron más de 700. Personas que se congelaron en su casa. Pero para que tengan una idea, ¿no? Del nivel donde está Texas. Texas tiene la red eléctrica totalmente desconectada del resto del país, cosa que no es nada inteligente. Pero bueno, es su decisión. Allá los texanos. Pero ahora dicen que para la semana que viene pudieran estar en riesgo de haber apagones en Texas. O sea, y estamos solo comenzando el verano, ¿ok? Para que tengan una idea de lo que les viene a los texanos. ¿Eh? Entonces, están advirtiendo que el consejo, y esto lo está diciendo, escuchen este nombre, el consejo, y lo voy a traducir directamente en inglés, el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas. ¿Okay? Fíjense cuán confiables son que en el 2021 tuvieron cientos de muertos. O sea, este es otro tanto de los nombres muy bonitos por ahí que están totalmente contrarios a lo que significan, ¿no? Pero bueno, la cosa es que están advirtiendo que para abril 29, los primeros días de mayo, pudieran tener apagones en la zona producto de la elevación del consumo por las grandes cantidades de electricidad requerida por los aire acondicionados. O sea, eh, eh, esto es solo el comienzo del verano. Aquí vamos a ver cosas peores este año. Bien. El calentamiento global, está en la revista Nuevos Científicos, New Scientist. El calentamiento global pudiera ser las mareas mucho más altas, lo cual se sumaría a la elevación del nivel del mar. ¿Ven? Recuerden que la elevación del nivel del mar tiene que ver con el derretimiento de los hielos, de los glaciares y de todo eso, y además con que el agua al calentarse ocupa más volumen, se dilata. Pues bueno, dicen que ahora cuando el agua del océano se calienta, genera unos efectos de capas, ¿okay? A zonas más calientes arriba y zonas más frías abajo que no se mezclan fácilmente.
¿Ve? O sea, eso es un fenómeno normal en el océano, pero ahora como está más caliente, se está agudizando ese fenómeno y dicen que las mareas pudieran ser hasta 4 centímetros más altas en muchos lugares para el año 2100. ¿Ok? Como resultado de la falta o la reducción de la mezcla de las capas oceánicas. Bien, producto de que el océano está más caliente. Entonces, prepárense, porque las mareas vivas, ¿cuánto golpeaban aquí en Miami Beach, por ejemplo? ¿Okay? O sea, prepárense porque va a golpear cada vez más. Bien, y este es un fenómeno, igual que el calentamiento, este es un fenómeno que va increciendo, esto no se va a reducir. No esperen que se reduzca el nivel de penetración del mar, ¿no? Aquí hay varios mapas, a ver cómo los explico para aquellos que escuchan en podcast, varios mapas de las zonas de peligro para el crecimiento del nivel del mar, ¿no? Aquí están hablando para el caso de los Estados Unidos. Yo les invito a buscar las áreas donde ustedes viven, ¿bien? Los que viven costa adentro, ok, no hay tanto problema, pero para el caso de Luisiana, todas las zonas en rojo son zonas que van a estar bajo peligros de inundaciones cada vez más fuertes por la elevación del nivel del mar. Esto es para Luisiana, que entra, no veo escalas aquí, pero me imagino que está entrando varios kilómetros tierra adentro. El caso de la Florida, toda la costa de la zona del Golfo, particularmente aquí la zona de los Everglades va a ser muy dañada, la costa oeste de los Everglades, la zona de Miami Beach, Key Biscayne, los Cayos de la Florida, Florida City, sur de Homestead, toda esta parte del sur de la Florida va a ser bien golpeada. Recuerden que no es solo lo que está en la costa. Si el nivel del mar sube, las zonas bajas tierra adentro, cuando llueve en grandes cantidades, como está comenzando a suceder ahora, y acabamos de comentar en las primeras noticias, ¿verdad? Que llueve en mayores cantidades. Esa agua, cuando trata de evacuar, si encuentra un nivel del mar por encima del promedio, demora más tiempo en irse. Así que las inundaciones no solo son en mayores cantidades y a mayor altura, sino que son de mayor duración porque demoran más tiempo en evacuar el agua. Bien, eso va a suceder, por ejemplo, aquí en Hialeah, bien, ciertas zonas de Miami, para los que nos están escuchando acá en la zona. Las Carolinas del Norte y del Sur, va a haber zonas aquí que prácticamente van a ser inhabitables. Nueva York, también una buena parte de la zona costera, ¿ok? Entonces, todo eso, recuerden que en la costa tenemos no solo las casas de los millonarios, también tenemos casas de gente pobre, la industria de la pesca, los puertos, todo eso va a comenzar a sufrir por elevación del nivel del mar. Bien, en todas partes del planeta. Vamos allá. Eh, bueno, he reportado hace mucho tiempo que no hablaba sobre esto. Este es para el caso de Australia, pero esto sucede en todas partes del mundo. Aquellos que tienen camiones grandes que han preparado, aquí se ven mucho, aquí en la Florida he visto unos cuantos, que les quitan el catalítico, los ponen y los modifican para que echen humo negro por el tubo de escape. O sea, lamentablemente personas que vienen de países subdesarrollados con la idea de que echar humo negro es bonito y vienen aquí a un país desarrollado a ensuciar, a contaminar y a echarle el humo negro, porque también tengo amistades que tienen automóviles eléctricos y estas personas le pasan por al lado y se le paran adelante para echarle humo negro a los que andan en automóviles eléctricos. ¿Okay? Todo eso lo estamos viendo, pero además se parquean en donde están los cargadores para automóviles eléctricos, parquean las camionetas o los Maserati, como esta foto que está aquí, ¿okay? Los carros de lujo los parquean justo ahí para que los automóviles eléctricos no puedan usar los cargadores. ¿Bien? Y ese tipo de mentalidad hay que luchar contra él y hay que erradicarlo. Australia, Australia está poniendo multas de $100 y pico para aquellos que se parquean en los cargadores, ¿okay? Y dicen que han reunido más de $60,000 en multas por parquear automóviles de combustión interna en los lugares donde se debieran estar parqueando los automóviles eléctricos. ¿Okay? O sea, eso le llaman icing, o sea, congelar, ¿no? Congelar en español. O sea, es una técnica, porque no es otra cosa, es una técnica para bloquear el desarrollo, para bloquear el cambio, porque esta gente necesita la gasolina. ¿Recuerdan la cancioncita de la gasolina? Que a ella le gusta la gasolina. No, a esta gente le gusta la gasolina, ellos necesitan la gasolina, ellos no pueden vivir sin ella. ¿Okay? Entonces, lamentablemente, y por suerte les voy a decir, se están aplicando multas. Yo espero que aquí también comiencen a hacerlo, porque esto es una vergüenza. O sea, esto indica el poco nivel cerebral de estos individuos. ¿Bien? Eh, por ahí yo guardé, hoy no lo traigo, un estudio sobre una relación, yo creo que lo tengo para el miércoles que viene, entre el nivel de ruido que le ponen a sus automóviles ciertas personas y el nivel de desarrollo del cerebro.
Pero bueno, vamos a continuar con el tema que nos interesa. California tiene tanta generación solar que durante el día el costo de la electricidad para tu casa puede ir a valores negativos. ¿Okay? Tiene tanta energía que no saben qué hacer con ella. Terminan pagándote para que tú consumas electricidad. Escuchen eso, ¿ok? O sea, esto es generado con paneles solares y con generadores eólicos. Lamentablemente, César, bienvenido, mi hermano, buenas noches. Lamentablemente, uno de los graves problemas que tenemos es que no hay suficientes sistemas de almacenamiento eléctrico. O sea, la electricidad de los paneles solares se genera mucho durante el día, pero por la noche no. Entonces necesitamos baterías o necesitamos sistemas de almacenamiento de energía para poder liberarla durante los picos de la tarde, por ejemplo, o de la noche, o de la mañana, cuando las personas se están levantando, ¿verdad? Entonces, está este fenómeno que imagínense que la electricidad está en nivel negativo, o sea, a ti te pagan por consumir. O sea, esto puede terminar dañando la industria de los paneles solares, ¿okay? De la energía alternativa, puede terminar dañando eso porque obviamente golpea a las compañías eléctricas. ¿Okay? No tengan duda de eso, ¿okay? Porque la mayoría de estos paneles solares están en las casas de las personas. ¿Okay? Y entonces esto trae una serie de luchas, trae una serie de problemas, desde problemas económicos hasta, por supuesto, que las compañías eléctricas tratan de forzar y comprar a los políticos para que generen leyes en contra de la instalación de paneles solares en las casas. ¿Sí? Esta es una de las tantas de las luchas que están sucediendo ahora en vivo. ¿Sí? Entonces, aquí hay otra noticia sobre California que estuvo, parece que para el día 22 de abril, más de 9 horas usando solamente energía renovable. No necesitó petróleo, no necesitó gas para generar la electricidad que consumía California durante 9 horas. Esto, por supuesto, sucedió durante el día, ¿okay? Cuando están funcionando los paneles solares. Entonces, muchas personas no se dan cuenta de que hay cambios. Están habiendo cambios en la energía eléctrica, en la red eléctrica nacional. ¿Ok? Y eso es importante, es un buen síntoma. Va a suceder, querramos o no, tarde o temprano, hay que hacerlo. ¿Bien? Pero esto puede traer ciertas consecuencias a largo plazo, como acabamos de mencionar, ¿no? O sea, luchas a niveles de cortes y todo eso entre las compañías eléctricas y, bueno, y las personas que viven en los pueblos, ¿no? Bueno, los productores de gas natural en Texas están pagándole a las personas para que tomen su gas, ¿ok? A precios que se están hundiendo en territorios negativos. ¿Ok? Esto ya no es en California, esto es en Texas. ¿Ok? O sea, se está produciendo tanto gas y se está consumiendo tan poco que ya prácticamente los precios también son negativos. Recuerden que en un momento en la pandemia hubo una época, y también, si mal no recuerdo, en el 2008, cuando la crisis, que el petróleo alcanzó precios negativos. ¿Recuerdan aquello? Bien, estamos en ese camino. Están sucediendo cosas interesantes y esto es bueno por un lado, pero recuerden que tarde o temprano pudiera, si no se controla adecuadamente y si no se hace con inteligencia, pudiera generar una crisis energética o económica. Bien, bien. Esta página de la NOAA, aquí solamente, esto es del día 26. A ver, sí, del día 26 al 27. O sea, tarde-noche, prácticamente, del día 26, se originaron. Miren la cantidad de reportes de tornados. Ellos ponen aquí, creo que 86. A ver, reportes, 113 reportes de tornado, en total 200 tantos. Pero bueno, la cosa es que hubo la última cifra que escuché, 78 tornados el día 26. Anoche hubo otro tanto. Bien, aquí se está refrescando la página. Pero todo esto, miren el largo de esa lista de tornados aquí en el centro del país. ¿Bien? Y detrás de eso, miren ese largo, hay una lista de los reportes de granizo, que hemos hablado aquí el problema de granizo y vamos a mostrar unos videos ahora también, impactantes. ¿Bien? El granizo y también, por supuesto, las tormentas con viento elevado. ¿Eh? Aquí hay otros tantos reportes. ¿Okay? Estas páginas, si ustedes tienen dudas, busquen páginas oficiales, que a veces cuesta trabajo encontrarlas, pero les dicen cómo están las cosas con el cambio climático, ¿no? Recuerden que lo han dicho los científicos, los tornados van a aumentar no solamente en intensidad, van a aumentar en número y se van a salir de las zonas llamadas el corredor de los tornados. Los tornados van a comenzar a golpear fuera de las zonas donde normalmente golpeaban. ¿Okay? Van a comenzar a golpear zonas que nunca habían sido golpeadas o que casi nunca habían sido golpeadas por tornados. Bien. Vamos a comenzar entonces con los videos. Déjenme parar un momentico, detener un momentico de compartir y vamos a compartir
a compartir para optimizar para el video para que puedan verlo. Bien, para que lo puedan ver bien. Déjenme quitar esta barra de en medio. Bueno, la cosa es que, o sea, lo que estamos viendo, los desastres que están generando los tornados, para aquellos que no están acostumbrados en otros países a ver las imágenes que se ven aquí cuando pasa un tornado por un pueblo, esto parece una zona de guerra, ¿no? O sea, ha quedado destruido a un nivel tal que parece una zona de guerra. Ahí parece que han dejado caer bombas. O sea, ahí no ha sobrevivido nada, nada. Este no sé si es el del pueblo, este es en Iowa. Ok, Minden se llama el pueblo. Miren eso. O sea, las personas que viven allí tienen que refugiarse en el sótano bajo esas situaciones, porque de lo contrario, lo más probable es que no sobrevivan a un evento de esta naturaleza. Entonces, lamentablemente estos tornados, aquí hay otro, este video les voy a poner este fragmento, cómo desbarata estas casas de campo, o sea, las casas donde se guardan cosas de enseres de campo y productos de agricultura. Miren cómo sale volando el techo, miren eso, ahí a la izquierda arriba. ¿Ven? Ahí va a salir, mírenlo ahí. Eso es el techo de una casa, ¿ven? Volando a cientos de metros de altura, ¿ven? Como si fuera un juguete. O sea, estos son cosas que son extremadamente serias y estamos viendo casos, o sea, imagínense, 78 tornados en una noche, personas que ven tornados que se está muriendo un tornado y al lado surge otro o surgen hasta 8 tornados a la vez en alguna zona. O sea, esto es es típico de la zona de los Estados Unidos, pero se está agudizando con el calentamiento que tenemos. O sea, para que tengan una idea de las cosas que se están viviendo, esas personas, y aquí doy el dato que debo repetir cada vez que hablo sobre esto. Aquí voy a poner otro video. eh, Ahí está, corriendo. Esta es una oficina de correo, bien, de un pueblo que se llama, que está en Oklahoma y se llama Sulfur, azufre en español. Miren cómo ha quedado toda esa zona de ese pueblo. Ese es el downtown de ese pueblo. Ahí no ha quedado nada, nada. O sea, hay un techo que está ahí completo. Miren ese techo completamente en el medio de la calle. Allí no ha quedado nada en ese downtown. ¿Sí? Eso es un pueblo relativamente pequeño, pero olvídense, mientras más pequeño el pueblo, más difíciles reconstruir lo que está destruido. ¿Okay? Muchas de esas edificaciones pudieran tener decenas o quizás 100 años de haberse fabricado, algunas de ellas. ¿Okay? Allá hay cosas que, edificaciones históricas, todo eso es totalmente destruido. La pregunta es, ¿en qué momento? ¿En qué momento el nivel de destrucción y de costo va a ser tal donde ya no los estados, sino el gobierno federal no tenga dinero para reconstruir lo que ha sido destruido por fenómenos climáticos? ¿Sí? Porque estamos comenzando la temporada de tornados, estamos comenzando la temporada de huracanes, vienen fenómenos atmosféricos graves, viene sequía, vienen inundaciones grandes, todo eso golpeando a la misma vez. Prepárense, esta temporada, ojalá que yo me equivoque, ojalá que se equivoquen los meteorólogos, pero esta temporada de tornados y de ciclones, de huracanes, viene fea, ¿ok? Miren eso ahí, parecen, lo que queda ahí es el esqueleto de una edificación, el esqueleto. Vamos a los puntos que quería mostrarles. Aquí todavía, bien, este video es la entrevista al español, al científico español. ¿Okay? Él habla aquí, vamos a quitarle el volumen. Está hablando no solo de las olas de calor que hay muertos en España, en Europa y todo eso, sino el nivel de calor que hay en el mar Mediterráneo y toda la zona del Océano Atlántico que está pegada a Europa y África. ¿Okay? El nivel de calor que hay allí es enorme, enorme. Y entonces este científico lo que está diciendo es que el mar, el océano, mar Mediterráneo, toda esa zona, ese nivel de calentamiento está creando eventos de mortalidad exagerados. Está matando no solamente a los animales del mar, a los peces, a los crustáceos, está matando la economía que depende de todo eso de la zona. ¿Bien? Yo más adelante a ver si le puedo escribir a este científico y hacerle una entrevista, porque él es español, habla español perfectamente. ¿Ve? Y él está diciendo ahí que en el 2022, escuchen esto, en el año 2022, él recogió más de 200 delfines muertos.
¿Ok? En esa zona de Galicia, la costa de Galicia, está diciendo, en el 2023 recogió más de 600 delfines muertos. ¿Ven cómo sube la cifra? Bien, de 200 en el 2022 a 600 en el 2023. Estamos en el 2024, dice que ya ellos han recogido 315 delfines muertos en lo que va del 2024 y no estamos empezando todavía el verano. ¿Okay? Estamos en la primavera oficialmente todavía. ¿Okay? Entonces, él está diciendo que los mejillones famosos y todas estas cosas que son parte de la economía de la zona, la famosa dieta del Mediterráneo, están desapareciendo. ¿Ven? El mar Mediterráneo está tan caliente que está matando a su fauna y su flora submarina. ¿Eh? ¿Qué conlleva eso? Miren este mapa, miren ese mapa ahí, como está caliente toda la zona oeste del Mediterráneo y la zona este del Atlántico. ¿Ven? ¿Qué conlleva eso? Bueno, por una parte, por supuesto, a un desastre ecológico. Por otra parte, todas esas especies que están muriendo, que tienen importancia económica, están condenando la economía de la zona. Y él menciona allí claramente cómo la industria, por ejemplo, no sé si son los mejillones, no sé cómo le llaman ellos ahí, qué tipo de cosas que ellos pescan, que para su dieta súper saludable. Cuando ellos pescaban eso todo el año, actualmente solamente pueden pescarlo 15 días al año. 15 días. Solo 15 días. El resto del tiempo, estos pescadores de toda esta zona, de toda esta industria, dependen de dinero, de subsidios del gobierno, porque no tienen con qué vivir. ¿Por qué? Porque la industria ya no funciona, porque hemos acabado con el océano. ¿Okay? Particularmente en este caso, estamos hablando del mar Mediterráneo. Bien, y estas son muy malas noticias. El océano, señoras y señores, el océano está colapsando. La vida en el océano, la vida en el mar está colapsando. La estamos matando. O sea, no se están muriendo solo, nosotros los estamos matando con el efecto, con la energía que le estamos metiendo al océano. Y eso nos va a matar a nosotros un montón de industria, nos va a echar a perder la economía y va a matar un montón de personas tarde o temprano. ¿Qué va a generar esto? Otras veces he mencionado la palabra, no se olviden de ella, migración climática. Todas esas personas que tenían una industria de la pesca que ya no van a poder sobrevivir en base a la pesca, ¿qué van a hacer? Se van a ir a las ciudades, se van a ir a otro lugar y van a tener que depender, como hasta ahora ya están dependiendo, de los subsidios del gobierno. ¿Okay? Lo que viene por ahí, prepárense. O sea, póngase a pensar toda la gente que vivía en estos pueblecitos que depende de la pesca, que ya no puede depender de la pesca, ¿de qué van a vivir? ¿Ok? Eso se va a incorporar a las ciudades, van a migrar, van a emigrar hacia ciudades, hacia zonas donde puedan buscar un trabajo en una industria determinada, si lo hay. Porque recuerden, ya las ciudades están sufriendo bastante con el desempleo y todo eso. Imagínense si a ese número le agregas un montón de personas que no tienen un elevado nivel de práctica en el uso de la tecnología, no son programadores, no son programadores de páginas web, ni nada por el estilo, ni tienen un nivel elevado de uso de la tecnología, lo que sea. Están acostumbrados a vivir de la pesca, ¿bien? De labores manuales. Entonces, esto cuando llegan a las ciudades, ¿qué van a hacer? Bueno, van a terminar en la pobreza. Bien. Entonces, esta entrevista, para aquellos que tienen inglés, recuerden que yo siempre dejo abierto, yo les puedo enviar los enlaces si ustedes me lo piden, y después cuando posteo todo esto en YouTube, pongo los enlaces allí en el About. ¿Ok? El caso de la ola de calor que ya está comenzando en Asia, en el sudeste de Asia. Bien, están diciendo, fíjense esto, 243 millones de niños en el Pacífico y en el este de Asia estarán a riesgo de enfermedades relacionadas con las olas de calor y relacionadas, o sea, con la posibilidad de morir también. O sea, a estas alturas estamos comenzando, entre comillas, comenzando el verano, ya hay suspensión de clases porque donde no hay aire acondicionado no puede haber clases, señoras y señores. ¿Okay? O sea, este es el futuro de la humanidad, el futuro al que estamos llevando a la humanidad, donde los niños no van a poder ir a la escuela, no van a poder jugar afuera, los trabajadores no van a poder trabajar afuera por las olas de calor que hay, que son mortales, mortales. Hemos hablado de eso otras veces aquí. ¿Okay? Miren, este es el mapa de calor del sudeste de Asia. Eso ahí, miren los colorcitos, qué lindo están. ¿Okay? Ya, y estamos comenzando el verano. Prepárense para escuchar
la cantidad de muertos, las cifras de muertos que vamos a recibir de esa zona. ¿Okay? Nosotros muchas veces aquí en las noticias normales no escuchamos eso se deja de lado, se prefiere la politiquería y todo el problema de lo que hay acá, pero esto es importante porque tarde o temprano nos va a tocar a todos. Bien, los campos de arroz en Vietnam se están secando. ¿Qué viene con eso, señoras y señores? Hambruna. Viene hambruna para zonas de Asia. Y no solo para Asia, viene hambruna para zonas de Europa, para zonas de América, viene hambruna para un montón de lugares. ¿Okay? Partes de Camboya que están alcanzando los 42 grados Celsius en abril. Recuerden que si llegamos a 45, eso es casi que una garantía para cercana a la muerte. Bien. Filipinas que suspendió las clases en persona porque las temperaturas están en 42 grados Celsius. En un aula que no tenga aire acondicionado, eso es insoportable. ¿Okay? Es imposible estudiar o trabajar en esas condiciones. ¿Qué están aconsejando? Bueno, crear lugares refrigerados para que los niños pudieran jugar puertas adentro. ¿Okay? Enseñar a los niños a usar ropa que sea fresca. ¿Okay? Y aquellos niños que muestren síntomas de estrés de calor, que sean inmediatamente hospitalizados. ¿Están oyendo? Esto es solo para el inicio del verano en Asia. Bien. Ahora, escuchen esto. Escuchen esto. Esta noticia yo la vi en un video y tuve que buscarla porque era increíble. Era increíble. Se los repito con todas las letras. Una noticia increíble. Yo me erizo cuando leo esta noticia. Personas que han salido volando de sus apartamentos por vientos en una tormenta en el sur de China. Escuchen esto. Son muertos. Hay 3 muertos por eso. O sea, una anciana, un niño y otra mujer. ¿Okay? O sea, que estaban durmiendo en sus apartamentos. Llegó esta tormenta con vientos similares a los de un tifón y la tormenta los sacó de sus apartamentos y terminaron, bueno, muriendo, por supuesto, al caer de grandes alturas. ¿Okay? Entonces, esta noticia tiene 2 implicaciones. ¿Okay? Y aquí les tengo un video al final. Hubo tornados en China, hay tornados en China, que no es algo fuera de lo común, pero están sucediendo más a menudo y están siendo más intensos. ¿Okay? Pero aquí lo importante, y déjenme ponerle pausa a ese video para que no me cargue lo importante es la historia de estas personas. Y aquí tengo un video que les voy a poner. A ver, no, le di clic donde. Ahora sí, aquí está. Miren este video. No sé si puedo ampliarlo, no voy a ampliarlo porque no estoy seguro que pueda hacerlo. Miren cómo, déjenme llevarlo al inicio. Aquí se ve cómo el viento rompe. Esta es la puerta de un balcón. ¿Okay? Esa muchacha tiene un niño ahí durmiendo en el sofá al lado del balcón. ¿Okay? O sea, el nivel de vientos ha llegado a tal intensidad, y voy a repetir eso, a tal intensidad que ya no tiene, y casi le mata al niño. ¿Okay? O sea, este es un caso donde el viento entró hacia adentro. ¿Bien? Pero cuando el viento va hacia afuera, se genera un vacío en el apartamento. Personas como esta, una abuela y un nieto, ¿ok? Estaban durmiendo cerca de la ventana se fue y ellos salieron volando hacia afuera y por supuesto murieron. ¿Okay? Esto es algo increíble para que tengan una idea de las cosas que están comenzando a suceder. ¿Okay? Esto es algo que no va a ser una norma, por supuesto, pero son cosas que están comenzando a suceder que son tremendamente raras. Aquí hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. O sea, la intensidad de la tormenta fue tremenda. Ahora les voy a poner un video al respecto. Y la otra es que los chinos están construyendo con un tipo de construcción que le llama tofu drek. No sé, aquellos que no están acostumbrados a estos términos. Tofu drek es como decir en español construcción de porquería. O sea, edificios que están mal construidos, que se hacen nada más que para que se vean bonitos, pero las personas con la mano pueden romper las puertas o el cemento. A ver si tienen una idea de lo que estamos hablando. Y con eso, con ese mismo tipo de tecnología, construyen de técnica, construyen los puentes, los edificios, hay un poco de viento, se les descarnan las paredes. Oye, o sea, es un desastre. Las personas están caminando en un apartamento y se hace un hueco en el piso y ven a las personas que están en el apartamento de abajo. El hueco va de un lado al otro. ¿Sí? Entonces, miren esto. Miren esta tormenta en China. Esta tormenta en China. ¿Sí? Ojo, en una tormenta, un paraguas, una sombrilla volando se transforma en un proyectil. Es extremadamente peligroso. Esto no es un tifón. Esto no es un tifón, un huracán, como se le llamaría aquí. Esto es una tormenta.
de gran intensidad, por supuesto. Olvídese de andar con una sombrilla. Si usted no puede caminar contra el viento, señoras y señores, no ande con una sombrilla. Y es importante no estar afuera. O sea, las planchas de zinc, las planchas de madera, los vidrios rotos volando, los metales, hasta una sombrilla volando te puede sacar un ojo, te puede matar. Miren la intensidad de esos vientos. No veo la cifra de qué nivel tenían los vientos para aquellos que están en el podcast, pero lo que estamos hablando es personas que no pueden caminar o que son arrastrados por el viento. Eso dentro de una ciudad, que por supuesto en la esquina de un edificio el viento se amplifica, la intensidad del viento, la velocidad. Aquí les voy a poner un video, una parte de este video donde se ven las cosas volando y cayendo. O sea, todo eso es, aunque estés en un automóvil, cualquier cosa, incluyendo la hoja de una palma, puede ser un proyectil mortal a este nivel de intensidad. Miren, en este caso, personas que se están refugiando en un negocio que tiene un portal hecho con planchas de metal y el nivel de viento es tal, y dicho sea de paso, debajo de esas planchas están parqueados automóviles, ¿okay? Un parqueo bajo techo, pero hecho con planchas de metal. Se destruye el techo, ¿okay? El viento está desbaratando el techo hecho con planchas de metal. Esas planchas de metal volando, ahí van a ver el techo ahora. Esas planchas de metal volando le cortan la cabeza a cualquiera. ¿Bien? Y eso son cosas que van a comenzar a extenderse y a suceder por todas partes del planeta. Mientras mayor calor, mayor nivel de energía hay en la atmósfera. ¿Okay? Va a llover más, pero los vientos van a ser más intensos. Las tormentas van a ser más intensas. Y aquí, repito, esto no es un huracán, no es un tifón, es una tormenta que duró una hora, que duró un par de horas y después pasó todo. Bien, pero miren cómo levanta las planchas de metal de esas que son más grandes que un automóvil. Por aquí también tenía, o sea, gente que andan en motocicleta, por supuesto, para este tipo, y por supuesto cayendo granizo, que en este caso son aceptablemente pequeños, y inundaciones, que inmediatamente vienen. O sea, cuando cae este nivel de lluvia, viene la inundación rápida, como la llaman. Los granizos, estos granizos, aunque sean pequeños, olvídense de tener un automóvil brillante y bonito. O sea, cada vez que te caiga una granizada, el automóvil va a dejar de ser bonito automáticamente, ¿no? Va a tener arañazos y todo tipo de cosas, que yo sé que hay muchas personas que viven para sus automóviles. Bueno, lamento decirle que eso se va a acabar en el futuro próximo. Miren este hombre con la motocicleta arrastrado por el viento. Que por suerte logró, pero con ese nivel de viento es similar a estar en medio de un huracán. Cualquier cosa volando puede ser mortal. Bien, sin hablar de los cables eléctricos que caigan y esas cosas. Aquí le tengo este video, que es el final, que les voy a poner al final. Miren esto. Esto es una granizada. Recuerden que hablamos de los granizos, del problema de las tormentas de granizo, que van a ser, dicen los científicos españoles, una de las mayores amenazas producidas por el cambio climático va a ser el problema del granizo. O sea, ¿cuál es el límite que pudieran crecer los granizos? 30 centímetros, 12 pulgadas. Bien, este granizo no llega a ese nivel. Miren, ese techo está lleno, parece que lo han bombardeado, lleno de huecos, un techo de zinc, lleno de huecos. El granizo está atravesando el techo. ¿Lo ven cómo surgen los huecos? Miren este tamaño de granizo. Estos son más grandes que una pelota de béisbol. Cuando golpean algo, aquí se está refrescando el video, por supuesto, no podía ser de otra forma. Cuando golpean algo, déjenme poner de nuevo esa imagen porque realmente está impresionante. Miren cómo el granizo golpea. Al que le coge una cabeza se la rompe. Puede matar a una persona. ¿Sí? Aquí está el caso de los tornados que se han visto en China, rompiendo circuitos eléctricos y todas esas cosas, edificaciones. Esto parece más propio de los Estados Unidos aquí en el corredor de los tornados que en China. Pero ahí está. Ahí está. ¿Bien? Eso fue en Guangzhou, China, abril 24. Esto fue alrededor de inicios de abril, ¿no? Del 20 y pico, 10 y pico, 20 y pico de abril. Ahora, dentro de esto, no sé, estas personas que tienen que ver esos pedazos de hielo tan grandes, no sé qué es lo que tiene que ver eso, no sé si, espero que no haya caído el hielo, pero miren esta tormenta de granizo, el tamaño de esos granizos, ¿ok? Ojo, aviso de tormenta de granizo con las condiciones actuales del clima en el planeta Tierra puede ser peligrosa para la vida. Cualquier aviso de tormenta de granizo, busquen refugio donde quiera que estén. ¿Okay? No confíen ni en el automóvil. ¿Okay?
Entonces, aquí vuelven a repetir en alguna parte la imagen. Miren este automóvil. Miren los niños. Aquí se las voy a poner. Porque este automóvil, y esto es algo para que lo tengan en cuenta, aquellos que tienen un Tesla. Miren la cara de esos niños escondidos ahí abajo, aterrorizados por una tormenta de granizo. Ese automóvil tiene, igual que un Tesla, el techo de vidrio. Miren el techo de vidrio totalmente roto y funciona como un embudo tirando agua hacia adentro del automóvil. Bien, ahí de nuevo el bombardeo de granizo. Esos granizos, señores, son, miren eso. O sea, eso parece que están bombardeando. Parece una guerra lo que está sucediendo ahí. Bien, entonces, no se equivoquen, con esto no se juega. Lo que nos viene para arriba, bueno, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Aquí hay otra imagen de esos mismos granizos golpeando en una cafetería al exterior. A ver si se las puedo mostrar. Ese es el caso del tornado. El caso del tornado desbaratando torres de alta tensión. Aquí aquí está el caso de la cafetería. Un poquito más atrás para que vean cómo rompe el granizo, cómo rompe una mesa de vidrio que la cafetería tenía en el exterior. Y bueno, hay que hacer un total. Miren ahí, miren, bien cómo rompe la mesa. O sea, al que le coja la cabeza ese granizo, se la parte como mínimo. ¿Okay? O sea, los niños son extremadamente vulnerables a esto, los ancianos, porque todavía una persona saludable puede correr, puede meterse abajo de cualquier cosa, pero para este caso de unas granizadas tan intensas, peligra la vida de aquellos, incluyendo los que están en automóvil. Bien, los que tienen automóviles convertibles de techo de tela, eso es extremadamente peligroso para este tipo de eventos. Extremadamente peligroso. Bien, los que andan en motocicletas, miren esa granizada. Bien, eso parecen bombas. Miren lo que está cayendo en el agua. Eso es, bueno, a ese nivel es muy difícil de sobrevivir. Bien, entonces voy a ir cerrando por aquí con la charla. No sé si hay algo más interesante que pudiera ver en este video. Creo que puedo dejarlo aquí. ¿Bien? Lo que nos viene para el futuro, señoras y señores, no es nada de juego. Y lo estamos produciendo nosotros. Este es precisamente el caso de una de estas tormentas que incluyó un tornado. Miren eso, miren eso. Eso parece más el corredor de los tornados de los Estados Unidos que en China. ¿Ven? A todos nos va a tocar en algún momento. Aquí en el sur de la Florida hasta ahora hemos tenido suerte y podemos decir, agradecer que no hemos tenido un impacto de esto tan notable. Pero aquí estamos vulnerables ante las posibilidades de tormenta, ¿no? De huracanes, que este año pudieran ser muy elevadas. ¿Bien? Así que vamos a dejarlo aquí. Espero mucho ojo. ¿Ok? Miren todos los puntos que hemos tocado. Las amenazas que generan los casos tan raros como esas personas que salieron volando del edificio por los vientos que hubo. ¿Bien? O sea, actualmente ya puede suceder cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Bien? Entonces, no nos confiemos. No nos confiemos. No veo, cada vez que veo este tipo de noticias, se me erizan los pelos a veces leyéndolas. Ya no sé qué pensar, ¿no? O sea, uno comienza a endurecerse un poco cuando ve muchas noticias de este tipo, porque tarde o temprano te comienzan el cerebro comienza a moldarse, ¿no? A protegerse un poco contra todo este tipo de noticias negativas. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Espero que les haya resultado interesante y hayan aprendido unas cuantas cosas con esta charla de hoy. Repito, para la temporada de huracanes acá, mucho ojo con las semanas que vienen, las próximas semanas. En cuanto comience a bajar el polvo del Sahara, vamos a estar en alerta de huracanes acá. Para el resto del planeta, pues bueno, ya acabamos de ver que nadie se va a escapar de esto. Nadie. Bien. Muchas gracias a todos por participar. Gracias por los likes, por los corazoncitos. Por favor, si pueden compartir, se los agradezco. Recuerden que todas estas charlas están en forma de podcast en Spotify y en YouTube. Bien, recuerden que hay un canal de YouTube que se llama GW from Miami, que no es una marca de zapatos, que se llama Global Warming from Miami. Eso es lo que quiere decir. Bien, gracias a todos por participar. Tengan muy buenas noches. En cuanto mañana, ya esto está en los podcasts, lo pueden escuchar o se lo pueden enviar a cualquiera para que aquel que vaya manejando, que esté una hora en el Tupay trabado en el tráfico, pues puede aprovechar y escucharlo. Y pronto, ya probablemente en martes o más tarde en miércoles, este video estará en nuestro canal de YouTube, listo para ser compartido por todos ustedes
con sus amistades y familiares. Bien, importante estar preparado para lo que viene, por lo menos tener una idea de lo que puede suceder o de lo que nos va a suceder. Bien, buenas noches a todos, que descansen y feliz semana, feliz semana. Vamos a ir cerrando entonces con la despedida del programa. Y nos vemos, como siempre, les digo, recuerden que los miércoles estamos con noticias de ciencia y astronomía y tecnología, los miércoles a las 8 de la noche en vivo, y todos los domingos hablando sobre el cambio climático acá en vivo a las 8 de la noche también. Buenas noches a todos y que descansen.